Continuando entonces con el estudio de este libro, Bases para una Paternidad Espiritual Bíblica, vamos a ver el capítulo número 5, donde tratamos el pacto de lealtad entre Jonatán y David. Hubo un pacto de lealtad que vimos en el capítulo anterior entre Jonatán y David. Vamos a estudiarlo, porque Jonatán era un joven valiente y era un joven leal. Ya era su naturaleza, era un joven valiente y leal. Había sido leal con su padre, dispuesto a llevar esa lealtad hasta la misma muerte. David era un muchacho trabajador, valiente, obediente a su padre, a tal punto que se encontró frente a Goliat cuando estaba haciendo un mandado. Justamente el padre lo había mandado a hacer algo, a llevar alimentos al ejército, al general. Ambos eran muy semejantes entre sí y tenían la materia prima necesaria para realizar entre ellos mismos un pacto de lealtad único en la historia de las relaciones humanas. En 1 Samuel 18 vemos, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el arma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Presten atención a las prendas, a los elementos, a los objetos que Jonatán le dio a David cuando hizo este pacto de lealtad entre ambos. No te quede duda alguna de que una verdadera relación de paternidad espiritual solamente se puede dar entre cristianos que tengan un mismo corazón de siervos de Dios, que sean personas con un inequívoco compromiso, responsables, trabajadoras, obedientes y valientes, que estén dispuestos a dar su vida para cumplir su pacto de lealtad con Dios y para cumplir el pacto de lealtad que hagan entre ellos. A continuación, entonces, vamos a analizar cada una de las pruebas que Jonatán le dio a David luego del pacto que hicieron y el significado espiritual que tienen dentro del tema de paternidad espiritual que estamos estudiando. Lo primero que vemos que le dio el manto. Primero, el manto. Al igual que en el caso de Elías con Eliseo, el manto tiene una importancia fundamental por lo que representa. Por esa razón, lo primero que Jonatán le entregó a David es el manto que llevaba puesto. El manto representaba su gloria, sus derechos como príncipe heredero de Saúl, del mismo modo que el manto de siervo de Dios representa la autoridad de ser un embajador de Dios en nombre de Cristo. Así que somos embajadores, dice la palabra, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahí tienen la importancia del manto. Jonatán sabía que David era quien ocuparía el lugar que él mismo debía heredar. No se olviden nunca de esto. El heredero al trono del reinado de Israel era Jonatán, era el hijo del rey. Pero Jonatán sabía que David ocuparía su lugar como heredero del trono ante el pueblo de Dios. A pesar de eso, lo amó como a sí mismo y no quiso la gloria para sí, sino que se alineó con la voluntad de Dios, dando su propia gloria al ungido de Jehová. Nadie puede heredar el manto de otra persona si primero no honra y respeta a la persona a quien Dios lo ha dado. No puedo heredar el manto de alguien si primero no respeto y honro a esa persona, porque Dios le ha dado el manto a esa persona, ese manto de siervo de Dios que yo quiero heredar. El manto, primer cosa. La segunda cosa que les dio son otras ropas. Otras ropas. Lo segundo que entregó Jonatán, entonces, como prueba de este pacto de lealtad, fueron otras ropas suyas que servían para proteger y cubrir su cuerpo. Interesante, para eso sirve la ropa, proteger y cubrir el propio cuerpo. Los dos vestirían la misma túnica y como resultado de esto sería muy fácil confundirlos por causa del parecido. Uno sería como un doble del otro, usaría la misma ropa. Y esto entre un padre y su hijo espiritual debe ser así, ya que un verdadero hijo espiritual tiene que ser como un doble de su padre, como si fuera la extensión de él.
según las costumbres de esa época y esa región, entregar a otro los propios vestidos era una acción simbólica que expresaba la donación de la propia persona, la entrega de la propia persona. Además, la ropa cubre la desnudez de una persona, por lo que podemos afirmar también que esta acción está estableciendo un descubrimiento del corazón, una apertura, un descubrimiento del corazón de un hijo con su padre espiritual, un desnudar el corazón del hijo con el padre espiritual, eliminando todo tipo de posibilidad de engaños y secretos entre ambos. No más engaños, no más secretos entre ambos. La tercera cosa que le da Jonatán a David como pacto de lealtad es la espada. La espada sirve para defensa y sirve para protección. Sirve para defensa, protección, pero la espada también sirve para ataque. La lealtad que la paternidad espiritual requiere es que el hijo deponga toda actitud defensiva y autoprotectora, ya sea a través de argumentos, a través de preconceptos traídos de antes, o la propia interpretación o la propia visión. Asimismo, cuando vemos la armadura descrita por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, salta a simple vista que menciona una sola arma que sirve para defensa y también para ataque. Esto es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, en una relación de paternidad espiritual, es fundamental que todo tenga un inequívoco fundamento, un indudable, un sólido, solamente ese argumento en la palabra de Dios. En toda relación de paternidad espiritual tiene que haber una espada. Esa espada es la palabra de Dios. Todo tiene que estar fundado ahí. Dice el apóstol Pablo, está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La cuarta cosa que Jonatán le da a David en este pacto es el arco. El arco. Hemos leído algo llamativo acerca de lo que producía en sus manos esta arma, que era la que Jonatán utilizaba con preferencia. Jonatán prefería el arco ante cualquier otra arma, él siempre prefería el arco. Si no, miren 2 Samuel 1:22. Dice, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás. Ceder el arco es hacer la transferencia del arma principal que un padre espiritual ha utilizado con resultados positivos. Estoy cediendo mi arma más importante, la principal que yo he usado en mi ministerio. Hijo espiritual, te voy a dar mi arma más importante, más poderosa, que he usado en la batalla. El arco de Jonatán no volvía atrás, era eficaz en cumplir el objetivo para el que era utilizado. La revelación de la palabra de Dios, la revelación de la palabra que Dios ha dado a un padre espiritual, sumada a la formación que le ha dado, le da al hijo el arma necesaria para cumplir con la visión que su padre ha recibido. Miren las cosas que estamos juntando. La revelación de la palabra de Dios. La revelación de la palabra de Dios, recibida por el padre espiritual. Más la formación que el padre espiritual le da al hijo en el proceso de formación, le está dando el arma más importante que le puede dar. Le está dando el arma necesaria para poder cumplir con la meta, con la visión, con el objetivo que su padre espiritual ha recibido y que le está transmitiendo cuando le transmite el manto de siervo de Dios. La quinta cosa que le da Jonatán a David es el talabarte. ¿Qué es el talabarte? El talabarte es una especie de cinturón, una especie de cinturón de cuero que sujeta la espada, que la mantiene firme a la espada para que no ande bamboleándose de alguna manera. En definitiva, es un elemento para dar seguridad, para dar confianza al guerrero y evitar que cuando corre a la batalla se enrede en su propia espada. La espada dijimos que es, la espada es la Biblia.
Y el talabarte, ¿saben lo que es? La revelación de la palabra de Dios. Y la visión que el Padre Espiritual ha recibido y que transmite a su Hijo al capacitarlo para heredar el manto de siervo de Dios. La revelación de la palabra de Dios. La iluminación que produce el Espíritu Santo, que ilumina tu corazón y tu mente para entender y para recibir la revelación, da estabilidad al siervo y hace que la espada tenga un lugar donde ser envainada y que no se esté moviendo de un lado a otro. Dice la Escritura, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pacto de lealtad entre Jonatán y David.